Una, dos y... De videos que recapitulan las curiosidades de todas las películas de Spider-Man continúa. El día de hoy toca hablar de la polémica Amazing Spider-Man 2. Conoce todos los secretos y curiosidades sobre esta película. Siendo la quinta película hecha por Sony de Spider-Man, esta tuvo luz verde tras el éxito de la primera entrega, que generó $758 millones en taquilla. El cast original y el director Mark Webb se confirmarían para la secuela. En esta, el director expresó su deseo de crear un universo que pudiera prever futuras líneas argumentales, así como funcionar como una película en sí. Realmente se sembraron muchas semillas que eventualmente no dieron frutos, ya que la producción Claro, porque no hubo tercera parte. tendría muchos problemas. Para empezar, el director Mark Webb había firmado un contrato con Fox para filmar 2 películas. La primera fue 500 días con ella, pero la segunda se cruzaría con la producción de Amazing Spider-Man 2. Ignorando esto, Webb se decidió por esta secuela de Spider-Man, pero debido a eso, Fox forzó un nuevo trato. En una escena después de los créditos, Sony tuvo que promover la cinta de Days of Future Past. Esto como compensación a la ruptura del contrato de Mark Webb. Para su momento, promover una cinta de X-Men en algo de Spider-Man sin duda era algo extraño. Pero antes de entrar a temas complejos, vayamos a temas más ligeros. Por ejemplo, en esta entrega se cambió el aspecto del traje de Spider-Man, haciéndolo quizá el más parecido a los cómics hasta el momento. Este cambio se dio por las críticas al traje de la primera cinta, que era mucho más agresivo visualmente. Esta fue la primera película de Spider-Man filmada totalmente en Nueva York. Hombre, no veo mal que los fans del cómic dijeran que preferían el traje de otra manera. También depende de cómo lo hayan hecho, pero no lo veo mal. Si fue para mejor... La ciudad justamente donde el personaje vive en los cómics. Anteriormente, la saga de Raimi había filmado muchas escenas en Los Ángeles en los estudios Universal, además de otras locaciones. A pesar de tener muchos efectos especiales, se buscó hacer muchos efectos prácticos. Por ejemplo, para la escena inicial donde vemos a los padres de Peter cayendo en un avión, se construyó un set que giraba 360 grados ¡Hala! justamente usando un avión G5. Ese mismo set es posteriormente usado para cuando Peter escala las paredes de su habitación. ¡Qué flipe! La idea de esa secuencia fue dada por la película The Royal Wedding, donde Fred Astaire, en un set giratorio, hizo un performance musical. Curiosamente se ha dicho que Tom Holland dará vida a Fred Astaire en una cinta biográfica. Además de Fred Astaire, se usaron otras películas y actores como inspiración para los stunts de acción. Mark Webb y el coordinador de stunts, Andy Armstrong, referenciaron a Buster Keaton y a Charles Chaplin como ejemplos para la corporalidad de Spider-Man. De hecho, en un momento al inicio de la película en el que Spidey se sostiene de un camión en movimiento, es un homenaje directo a Buster Keaton. ¡Anda! ¡Qué chulada! Ahora, hablando sobre la historia de la cinta, entre varias subtramas, una de las más importantes es el descubrir que los padres de Peter tuvieron un pasado como investigadores secretos para Oscorp, lo que los llevó indirectamente a su muerte. Aunque esto parezca muy inventado, en realidad en los cómics los padres de Peter han tenido una historia similar. En estos fueron agentes de la CIA reclutados por el mismísimo Nick Fury, ¡Qué pasada!, ¿no? Entonces se fijaron bien en los cómics. cumpliendo varias misiones en su vida de espías. Mary Parker quedaría embarazada. Dando a luz, los Parker encargaron a su hijo Peter, a May y a Ben. En una de estas misiones, los Parker trataron de infiltrarse a una base de Red Skull, fingiendo ser traidores a Estados Unidos. Sin embargo, siendo descubiertos, estos morirían en un accidente aéreo. Muy poco se sabe realmente sobre este pasado, pero incluso en últimos años se ha dicho que incluso Peter tiene una hermana. Esto da para todo un video, pero digamos que hay bastante aún por decir sobre el pasado de los Parker. Este backstory fue utilizado Madre mía, qué curioso lo de los padres. en esta película para responder el por qué desaparecieron los padres de Peter, pero se vinculó más su origen a Oscorp y no a la CIA. La trama nos llevaría a conocer a un nuevo Harry Osborn, quien con una enfermedad degenerativa estaría condenado a morir a menos de que pudiera usar la sangre de Peter. Justamente Richard Parker usó su propio material genético para modificar a las arañas que le dieron poderes a Peter, y este a su vez podría ayudar a Harry a sobrevivir. Como enemigos en esta entrega tenemos a Harry Osborn, a Electro y a Rhino. De Harry ya hemos hablado cómo en los cómics se ha convertido en uno de los grandes enemigos de Spider-Man, incluso creando la ilusión de que los padres de Peter habían regresado a la vida. En la película, este interpreta una nueva versión del Duende Verde,
Sobre su transformación que jamás vimos en pantalla, hubo una escena eliminada donde veíamos cómo le crecían los dientes y uñas. ¿Por qué la eliminaron? Qué pena. Pero fue retirada por lo perturbadora que era. ¡Ay! Por favor, que los niños no se van a asustar por eso. También tienen que entender que es un villano, que tiene que intimidar un poco, ¿no? Durante el rodaje, el actor tuvo que usar muchos prostéticos y un traje que pesaba 20 kilos. Durante la batalla en la Torre del Reloj, la temperatura del lugar llegó hasta los 46 grados centígrados. En el primer día, Dane supuestamente perdió casi 3 kilos, por lo que el médico en el set comandó a que el crew le rociara baldes con hielos entre tomas. Sin embargo, el calor era tanto que los hielos se derretían supuestamente antes de tocar su cuerpo. Joder, qué horror. De allí en adelante, su traje tuvo que tener un sistema de enfriamiento para que el actor no sufriera un golpe de calor. Por cierto, en un momento cuando Electro está torturando a Donald Menken, Harry comienza a silbar el tema del programa Jeopardy. Sin embargo, esto le gustó tanto al productor Matt Tolmach que, aunque no estaba planeado, decidió pagar por los derechos de la canción para que este momento pudiera salir tal cual lo habían filmado. Electro es el otro villano de la cinta. Incluso el título completo de la película es Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro. Esta versión visualmente es más cercana a los cómics Ultimate, siendo un personaje completamente azul, mientras que originalmente simplemente usaba un traje verde y amarillo, pero su físico era el de un simple humano. Justamente el pastel que Max guarda en su refrigerador es alusivo a los colores originales del personaje. Alrededor de la hora con 50 ¡Qué detallazo! minutos cuando Electro se pelea con Spider-Man, sus ataques forman la canción de Witsy Witsy Araña. Por cierto que el tema que suena en el celular de Peter es el tema clásico de Spider-Man. Cabe destacar que el score es compuesto por el afamado Hans Zimmer, con ayuda Ah, es verdad, Hans Zimmer estaba trabajando aquí. de un grupo llamado Los Magníficos Seis, probablemente aludiendo un poco a los Sinister Six. Entre estos 6 músicos se encontraban Pharrell Williams, Junkie XL, así como Johnny Marr, de The Smiths. Por cierto que Hans Zimmer y Junkie XL volverían a colaborar para el soundtrack de Batman v Superman. Cabe destacar que en el soundtrack de Amazing Spider-Man 2 existe el tema It's On Again, que suena al final de la cinta y es interpretado por Alicia Keys y Kendrick Lamar. Supuestamente Hans Zimmer pensó que si Peter Parker era un chico que acababa de graduarse, no escucharía cuernos o cuerdas de Wagner, sino música rock. Claro. Regresando a hablar de Electro, el equipo de efectos especiales quería que literalmente se viera una tormenta de rayos dentro del personaje, por lo que estuvieron analizando tormentas en la noche, animales bioluminiscentes y nebulosas para lograr el look del personaje. La verdad es que el diseño está brutal, ¿eh? Además, al actor se le ponían 21 capas de silicón encima del rostro. El look de este fue diseñado por Greg Nicotero, famoso por diseñar los zombies de The Walking Dead. Para lograr la batalla entre Electro y Spidey en Times Square, tomaron más de 36,000 fotos del lugar. Además, crearon una réplica a escala de Times Square en Long Island. De manera práctica, recrearon, por ejemplo, las famosas escaleras del lugar y llenaron de extras el set. Aunque Mark Webb recuerda que fue una de las secuencias más complicadas de filmar por todo lo que tuvieron que armar para lograrlo. Buah, tuvo que ser demasiado curro y carísimo también. Por cierto, Jamie Foxx, quien da vida a Electro, regresará en Spider-Man No Way Home como ese villano, pero como una versión más similar a los cómics originales, no como un ser azul. Por cierto, el hombre que transforma a Max Dillon en Electro es el Dr. Ashley Kafka, quien es una versión masculina de la Dra. Kafka que sale en los cómics y que ha atendido a personajes como Carnage, Venom, Vermin, Shriek, entre otros. Y por un tiempo el camaleón se hizo pasar por ella. Originalmente el rol estaría dedicado al Dr. Rata, pero el actor Irfan Khan no estaba disponible, por lo que se colocó un nuevo personaje. Otro villano que sale es Rhino. Una vez más, optaron por interpretar la versión Ultimate, donde Alexei Sistevich porta un traje enorme de rinoceronte. En cambio, en los cómics originales, Alexei es más bien un humano modificado a través de radiación para incrementar su fuerza y tamaño. Un villano más, o antihéroe, es Black Cat, que en la cinta simplemente aparece como Felicia Hardy, asistente de Harry Osborn. En varias escenas eliminadas tenía más relevancia. ¡Qué pena! Pero su participación fue cortada. La actriz que la interpreta es Felicity Jones, quien años después daría vida a Jean Erso en la cinta de Rogue One. Según la actriz, interpretaría a la novia del Duende Verde, pero en realidad no sabemos qué contienen las escenas eliminadas de este personaje. ¡Qué pena! Hubiera sido genial. Según el productor Matt Tolmach, Peter siempre había sido el protagonista en las cintas pasadas de Spider-Man.
pero él creía que Gwen en esta cinta era la fuerza que arrastraba toda la trama. De hecho, según Emma Stone, quien da vida a esta chica, confesó en una entrevista a Total Film que ella cree que en esta película Gwen salva más veces a Peter que Peter a Gwen. Algunos detalles divertidos durante las filmaciones entre Gwen y Peter fue que el perro que pasea a Gwen cuando Peter la espía es un perro que en la vida real adoptaron Andrew Garfield y Emma Stone. ¡Anda! Recordando que estos dos crearon una relación amorosa durante la filmación de la primera película. El speech que da Gwen en su graduación fue escrito por la misma Emma Stone. Por otro lado, en la escena en donde Peter atraviesa el tráfico sin ver para reencontrarse con Gwen, un taxi en la vida real golpeó el tobillo de Andrew, por lo que el actor dice que se puede ver una pequeña reacción de él cuando está a punto de pisar la acera. Pero finalmente, hay que hablar del fatídico desenlace del personaje de Gwen. Sí. Que hace homenaje a la historia The Night When Stacy Died, de 1973. Esta historia fue polémica en su momento, ya que antes no morían personajes protagónicos de ese calibre en los cómics. Pero, ¿sabías que originalmente los editores de Marvel pensaron en matar a la tía May? En su momento, Stan Lee ya no escribía el cómic de Amazing Spider-Man, pero le fue preguntado si estaba de acuerdo con la decisión. Según palabras de Lee, él estaba por salir de viaje a Europa, por lo que sin pensarlo bien, accedió. Sin embargo, a su retorno, y tras descubrir lo que había pasado, quedó bastante molesto por algunos años. Esto lo vimos en otro vídeo donde estaban haciendo el cómic y a él le encantaba mucho Gwen. Y vamos, se arrepintió de haber dicho, vale, sí. Porque en realidad le gustaba más que Mary Jane. A pesar de eso, se ha mantenido como un momento sumamente importante en el desarrollo del personaje de Peter Parker. En la cinta, el traje que usa Emma Stone es casi idéntico al que usa el personaje en su muerte en los cómics. El reloj del lugar se rompe y termina dando en la 1:21. El cómic donde Gwen muere justamente es el Amazing Spider-Man número 121. Supuestamente se pensaron varias maneras en las que Gwen moriría. Una era en las manos del Duende Verde, donde este le rompía el cuello. En otra, la apuñalaba. En otra versión, quien cortaba la telaraña por la que se caía Gwen era el Duende Verde. En otra versión más, antes de morir, le decía a Peter unas últimas palabras, diciéndole que nunca se rindiera. En una escena que fue eliminada, se veía como el Duende Verde se reía en la escena de la muerte. Posteriormente, Peter lo golpeaba, casi hasta matarlo, de manera muy violenta. Aparentemente la escena que quedó en la película afectaba mucho a Andrew, quien no podía verla, diciendo: "Se sentía muy real, me dolía ver morir a alguien a quien amo tanto". Qué triste. Sin embargo, como dije, detrás de cámaras hubo bastantes problemas, por lo que existieron varias versiones del guión. En algunas de las cosas que no terminaron saliendo, estuvieron escenas donde aparecía Mary Jane, interpretada por Shailene Woodley. Aparentemente existen varias escenas filmadas que no han visto la luz. En estas, MJ aparecía como una vecina de Peter, con un padrastro abusivo y trabajando de mesera. En un punto Peter intercedería para ayudarla. En otro momento, Joder, a lo mejor lo hubiéramos podido ver en la tercera película. Pero claro, desecharon todo. que apoyaba la locura de Max Dillon, veíamos que después de su transformación a Electro y aparente muerte, regresaba a casa y veía a su madre, que supuestamente no podía caminar, de pie y feliz de recibir dinero por la muerte de Max. Esta escena precedía el momento en que Electro salía a Times Square y eventualmente tenía su cambio a enemigo de Spider-Man. JJ Jameson aparecería junto a Robbie Robertson en el Daily Bugle, pero no pudieron encontrar un actor que fuera mejor que J.K. Simmons. Es que fue brutal ese Jameson. Al igual que en la saga pasada, Peter iría al Daily Bugle para ofrecer fotos de Spider-Man. Lo difícil que fue reemplazar a J.K. Simmons forzó a que el mismo actor fuera recontratado para interpretar al personaje. Normal, es que es Jameson, yo no me lo puedo imaginar de otra manera. Es que es brutal él. En Marvel Studios. Por cierto, aunque Peter es un fotógrafo, en toda la película no toma ni una sola foto. Otro momento que no salió fue la explicación al traje del Duende Verde, donde supuestamente este fue hecho por Richard Parker. Esto para ayudar a moverse a un enfermo Norman Osborn. En un altercado al Richard no darle una muestra de sangre a Norman, este quedaría enfermo y el traje sería ocultado en una casa del lago. Eventualmente Harry lo encontraría. Por cierto, el hombre que interpreta a Norman Osborn en esta saga es Chris Cooper, quien años atrás se le consideró para interpretar al Doc Ock en Spider-Man 2. Anda. Hablando de villanos, Qué curiosidad, el personaje que iba a ser un cameo era Venom, o bueno, el simbionte dentro de la bóveda de Oscorp, que daba indicios a la formación de los 6 siniestros. Ahí también se veían los tentáculos del Doc Ock, las alas de Vulture,
y el traje de Rhino. Aunque el simbionte aparecía en un tráiler, en la cinta fue retirado. Una escena bastante intensa que también quedó fuera fue la reaparición de Richard Parker ante su hijo en la tumba de Gwen Stacy. En esta escena tenemos una confrontación muy emocional de Peter al reencontrarse con su padre, quien le confiesa que se ha mantenido oculto durante mucho tiempo para mantener a salvo a Peter. Uno de los momentos más destacados de la secuencia serían cuando Richard le dice que sabe de la muerte de Gwen y le comenta que debe vivir con eso, como él ha tenido que vivir con la muerte de su madre. Finalmente le dice la famosa frase a Peter: con gran poder viene una gran responsabilidad. La desaparición de muchas de estas secuencias han creado la petición de los fanáticos por el corte del director Mark Webb. Joder, ¿cómo pudieron quitar tantas escenas? Si es que prácticamente han quitado la mitad de la peli. Que probablemente nunca llegue. Por No. cierto, algunas de las escenas que iban a ser cortadas eran las del niño que ayudaba a Peter contra algunos bullies. Este regresa al final de la película para interponerse entre Spidey y Rhino. Inicialmente esos momentos fueron removidos, pero Andrew Garfield insistió en que se quedaran ya que esas escenas fueron su idea y eran importantes para el personaje. Esta es la película de Spider-Man que menos dinero ha recaudado en toda la historia. Claro, si es que si encima cortaron la mitad de la peli se quedaba descafeinada. Es un decir porque igualmente hizo una impresionante cantidad de 711 millones de dólares, por lo que inicialmente se pensó en hacer un Amazing Spider-Man 3 y 4, o una película que cerrara la trilogía centrada en los 6 siniestros contra Spider-Man. A pesar de eso, a través de correos filtrados de las oficinas de Sony, se supo que en realidad tenían la intención de despedir a Andrew Garfield. Esto por declaraciones negativas que había dado en contra del estudio y porque se resistía a ir a eventos organizados por la compañía. En cambio, se supo que trataron de lograr que Spider-Man saliera en las cintas de los Vengadores. Inicialmente no tuvieron éxito, aunque este trato eventualmente sí se lograría. Y es por lo cual Tom Holland comparte pantalla con los Vengadores desde Capitán América Civil War. Al respecto de todo este asunto de Amazing Spider-Man 2, Andrew Garfield ha declarado que interpretar al personaje le rompió el corazón, a pesar de que dice que ama a Spider-Man incluso antes de que pudiera hablar. En el video previo comenté sobre cómo sentía que la interferencia del estudio hacia buscar el dinero antes que la visión de los creadores terminó eclipsando la película que él y Mark Webb estaban buscando. Lo de siempre. Ha pasado con un montón de cosas como The Witcher, como la cagaron. Es que van buscando el dinero y no se dan cuenta de que así la cagan más, se termina cancelando el producto y no se saca dinero tampoco. Finalmente declarando: el dinero es la cosa que nos ha corrompido a todos y nos ha llevado a este terrible colapso ecológico por el que estamos a punto de morir. Curiosamente, esta película fue la primera de Sony en tener la etiqueta A Green World, debido a que la manera en que fue filmada redujo las emisiones de CO2 de una producción normal de Hollywood. Los sets eran construidos con materiales donados y los vestuarios en la cinta fueron donados al acabar esta. Los fans de esta saga siguen especulando si este es el fin realmente de esta versión del Hombre Araña. Sobre la cancelada secuela, probablemente haga un video en un futuro sobre las ideas que tenía el estudio para esta entrega. Eso es todo por hoy, pero ese no es el fin de la recapitulación de curiosidades de películas de Spider-Man. Acompáñame la siguiente ocasión para conocer los secretos de Spider-Man Homecoming, el inicio de un nuevo mañana que nos llevará hasta No Way Home. Yo soy Mr. X, te agradezco mucho por ver este video. Nos vemos en la próxima. Qué triste, la verdad. Con todo lo que recortaron, podría haber quedado un peliculón. Ahí os dejo el vídeo por si queréis cotillar los comentarios, que seguramente hay algún fan muy aférrimo que pueda comentar algo más. Y muchas gracias, Eriso, por haberme acompañado. Una pena lo que pasó con esta peli. Pero bueno, al menos se sabe de las escenas eliminadas. Y ya veremos lo que suceda con siguientes pelis de Spider-Man. Ahora con Tom Holland. Así que gracias por haberme acompañado, Eriso. Espero que os gustara.